Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad. Le damos la bienvenida a su programa Agrocampus, un espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, el cual busca aportar a la discusión sobre la ruralidad, territorios rurales y la producción agraria. En el día de hoy trataremos el tema de sistemas silvopastoriles y producción intensiva de forraje en núcleos veredales en Antioquia. Me complace presentar al conductor del programa, el profesor León Darío Vélez Vargas, y como invitado nos acompaña el profesor Luis Alfonso Giraldo, profesor adscrito al Departamento de Producción Animal, zootecnista, magíster en producción con énfasis en ganadería, doctor en producción y nutrición de rumiantes y ha estado al frente importante proyecto sobre sistemas silvopastoriles y producción intensiva de forraje en núcleos veredales en Antioquia, un proyecto que se hizo en conjunto con la Gobernación de Antioquia. Y tenemos también al profesor Juan Carlos Sierra Mondragón, docente adscrito al Departamento de Ciencias Forestales, administrador ambiental y de los recursos naturales, magíster en bosques y conservación ambiental y hace parte del grupo de trabajo de este proyecto. Bienvenidos y los dejamos con el conductor del programa, el profesor León Darío Vélez Vargas. Bueno, muchas gracias. Les damos la bienvenida a otra emisión del programa Agrocampus Radio, el programa institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias. Y agradecemos a los profesores Luis Alfonso Giraldo y al profesor Juan Carlos Sierra por acompañarnos en la noche de hoy. Vamos entonces a conversar sobre una forma de producción que integra el componente animal, el cultivo de pastos y el componente forestal. Profesor Luis Alfonso, pues iniciemos el programa diciendo qué son estos sistemas de producción silvopastoriles. Muy buenas noches a todos, muchas gracias. Los sistemas silvopastoriles son aquellas formas de producción en la cual de una manera simultánea se combinan el pasto, los árboles y los animales de una manera integral. Esto pues tiene beneficios desde el punto de vista productivo, ambiental y económico. Estos sistemas surgen por la necesidad de que tradicionalmente la ganadería siempre se ha considerado como una forma de producir carne o leche que es incompatible con la producción forestal, o sea, con los árboles. Entonces esta nueva forma de producción lo que pretende es incorporar a la producción ganadera los árboles de tipo maderable y arbustos que sirven como aporte forrajero para la alimentación del ganado. Entonces tenemos lo que es la producción forestal, ya sea pues de productos de los bosques naturales o en plantaciones, y tenemos la producción animal que generalmente pues se había, como dice el profesor Luis Alfonso, considerado de manera independiente. Esta forma de producción complementa otras como la semiestabulación, el pastoreo inteligente, la producción ganadera extensiva, tradicional, entre otras. Yo anoto aquí que en la producción ganadera de bovinos tradicional extensiva también encuentra uno sistemas silvopastoriles tradicionales, es decir, en medio de estas extensiones grandes de pastos para ganadería con baja capacidad de carga, también encuentra uno muchos árboles incorporados ahí. Ese sería también un sistema silvopastoril. Sí, inicialmente se han venido formulando una serie de ideas o de conceptos alrededor de la ganadería. La semiestabulación, la ganadería extensiva, etc. Esos son, yo diría que formas de nombrar distintas maneras de ejercer presión sobre los recursos naturales, en este caso pues el suelo o los pastos. La ganadería extensiva es aquella que ocupa grandes áreas y generalmente tiene muy pocos animales por unidad de área, es decir, es poco productiva, utiliza mucha área y es de baja eficiencia. La ganadería se puede producir
o se puede tener ganadería de manera libre de árboles, digámoslo como alguna gente lo llama a libre exposición, es decir, que no haya una cobertura arbórea, que eso es lo que tradicionalmente se ha hecho, pues porque se ha considerado que los árboles tienen de alguna manera impedimento para el crecimiento de los árboles y en consecuencia no involucran los árboles. Pero hay ejemplos muy notorios en las sabanas africanas y en otras zonas del trópico, en la cual los pastos conviven muy bien con árboles, y eso lo llamaríamos un sistema silvopastoril con árboles dispersos en potreros. Es decir, que no tienen una línea conductora de siembra, sino que incluso esos árboles conformaron los potreros a partir de procesos de regeneración natural y crecieron o crecen de una manera dispersa y cumplen sus funciones ecológicas, productivas y ambientales dentro de estos sistemas. Desde la producción forestal o el manejo del bosque, ¿cuál es la visión que se tiene sobre estos sistemas de producción silvopastoriles, profesor Juan Carlos? Una de las grandes ventajas que tienen los sistemas silvopastoriles es que no son rígidos. El diagrama puede variar de acuerdo a las condiciones topográficas o de acuerdo al sistema productivo que tenga cada ganadero. Lo que el profesor acabó de decir es cierto, o sea, hay muchos sistemas que involucran o una producción intensiva para sacar madera, o una producción forestal dentro de los potreros para mejorar el confort del animal. Entonces, no es rígido el sistema, sino que cada productor puede decir, yo quiero integrar mi sistema silvopastoril teniendo en cuenta producción de madera solo interna para la finca, producción de madera para la venta, que hay que tener otras condiciones en cuenta porque ya es un producto que tiene que tener mucho mejor calidad para ponerlo en el mercado, o simplemente lo que quiero es mantener un confort del animal, entonces escojo un diagrama distinto. Pero para todos los sistemas silvopastoriles, obviamente uno lo que busca es que también se pueda conectar. Lo ideal es que el sistema pudiese ser un conector a los pequeños relictos de bosque natural, y eso obviamente nos garantizaría un mejor trabajo ecosistémico, que los animales se pudieran desplazar por esa zona. Pero siempre estamos pensando desde lo productivo y producir, obviamente, con un nivel de sostenibilidad mayor. La selección de los árboles que se incluyen en estos sistemas silvopastoriles deben de tener algunas características especiales, o es a libre elección, cualquier especie puede ser de utilidad. Bueno, eso depende de cada productor. Si lo que yo quisiera es conservar mis fuentes de agua que atraviesan mis potreros, podría pensar en especies nativas. Si lo que quiero es conectar relictos de bosque, puedo pensar en especies nativas teniendo en cuenta que los tiempos, que el crecimiento es muy distinto a una especie de rápido crecimiento. Pero si lo que yo quiero es producir netamente en madera, pues lo que hemos estado tratando con los ganaderos es de buscar cuál es la especie que mejor se acondiciona a la altitud, a la precipitación, y de acuerdo a eso se escoge la especie forestal para que produzca lo que el ganadero quiere. Si es consumo interno o si es poner en el mercado madera de calidad. Entonces nosotros hacemos un estudio a partir, obviamente, de mirar la finca, la ubicación, y aparte de un análisis de suelo, seleccionamos una especie de rápido crecimiento para que el ganadero pueda lo antes posible ese espacio donde sembró los árboles, que debe ser protegido para que no sea dañado por el ganado, lo vuelva a recuperar. Ya con esta visión de lo que son los sistemas de producción silvopastoriles, vamos a entrar al proyecto que ustedes ejecutaron y ahí podremos conversar sobre las ventajas que tienen estos sistemas, porque algunas ventajas debe representar para el productor. Hace por ahí 3 años, en un trabajo que hicimos en el norte de Antioquia, hablábamos pues con un técnico de mucha experiencia en ganadería lechera, y cuando le hablábamos de estos sistemas silvopastoriles, él hacía unas cuentas que aparentemente son muy lógicas. Donde hay 1 o 2 especies de árboles sembradas en los potreros, él nos decía, yo puedo tener una vaca Holstein o 2 vacas Jersey. Y durante el tiempo que se demoraba el árbol y para extraer los productos y venderlos, él hacía los cálculos económicos. Y simultáneamente nos decía, en esos 10 o 14 años, yo tengo estas vacas pastoreando ahí, me producen tantos litros de leche y eso me da tanto dinero. Y las diferencias eran notables. Pero este es un comentario para introducirlos al proyecto, porque ya nos contarán en el proyecto ustedes qué ventajas obtuvieron pues de diferente índole, como ya nos expondrán. Cuéntanos entonces en qué consistió y qué resultados obtuvieron de este proyecto que se ejecutó conjuntamente con la Secretaría de Agricultura del Departamento de Antioquia, sistemas silvopastoriles y producción intensiva de forraje en núcleos veredales
árboles para la sostenibilidad ganadera en el departamento de Antioquia. Este proyecto se inició en el año 2017 y su propósito era, de tiempo atrás habíamos establecido otros sistemas y la intención o uno de los primeros objetivos era hacerle mantenimiento, seguimiento a algunos de los sistemas que plantamos en años anteriores. Y el segundo objetivo de este proyecto era plantar nuevas áreas con un enfoque de núcleos, es decir, una finca y otras fincas alrededor de ella lo más cercana posible, de manera que eso tuviera un efecto paisajístico en una región determinada. Entonces, trabajamos en diferentes municipios de Antioquia plantando diferentes especies en diferentes arreglos que involucran componentes de pastos y diferentes especies de árboles. Básicamente se intervinieron unos 42 municipios y tuvimos alrededor de 183 beneficiarios, productores ganaderos, que se vieron involucrados en este proyecto, unos en mantenimiento y otros en establecimiento. Hay una serie de requisitos para plantar estos sistemas, especialmente en clima frío, que es como la diferencia con respecto a clima cálido. En clima cálido hay una intensidad lumínica mucho mayor que en clima frío. Bajo esas circunstancias, entonces, las tasas de crecimiento, tanto de pasto como de árboles, son mucho mayores en zonas de clima cálido de alta intensidad lumínica. De manera que los arreglos y las especies a sembrar en zonas de clima cálido son diferentes a las zonas de clima frío, que era el ejemplo que ponías ahora. En clima frío, o zonas lecheras, zonas por encima de los 1.800 metros sobre el nivel del mar, hay bastante restricción en el número de especies apropiadas que crecen bajo esas circunstancias. Sin embargo, hay una gama amplia. Una gama amplia en el sentido de que existen una serie de especies maderables comerciales a las cuales se le conoce el paquete tecnológico, es decir, cuáles son los niveles de fertilización apropiados, cuáles son los manejos que hay que hacerle, con qué frecuencia, y hay unos estimados de tasas de crecimiento. La apreciación de la persona que te mencionó eso me parece a mí que no es la más apropiada, porque mucha gente concibe que no crecen bajo el dosel de los árboles los pastos, porque hay mucha sombra. Y eso básicamente obedece a que la gente está pensando que puede involucrar en los potreros los árboles, pero de una manera muy, digamos, muy junta, pensando en una plantación forestal. Alta densidad, sí. De muy alta densidad. Los arreglos y los pastoriles normalmente no son de alta densidad precisamente por ese impedimento. Nuestras experiencias en clima frío han mostrado que con densidades mucho más bajas y con arreglos en callejones, no hay esa restricción en el crecimiento de los pastos. Y por el contrario, hemos encontrado incrementos en la producción de leche, en las vacas, incremento en la carga animal, incremento en la rentabilidad, incremento en la rentabilidad porque hay una disminución de los costos de producción porque se involucran menos fertilizantes, menos insecticidas. O sea, hay una serie de ventajas que muestran que en clima frío tienen bastante potencial estos sistemas. Esto va en la perspectiva, en el programa anterior hablamos con el profesor Ariel Tarazona sobre bienestar animal y también nos decía una serie de indicadores que apuntan a una mejor producción. Esto va en esa misma dirección de brindar buenas condiciones para la producción. Sí, precisamente la sombra que generan los árboles le permite a los animales estar en mejores condiciones de bienestar porque están menos expuestos a las intensidades lumínicas hoy en día muy frecuentes con el cambio climático o incluso a lluvias excesivas. Entonces, por ejemplo, hay efectos de ese sombreamiento positivos en el animal. Voy a mencionar un par de ellos que nosotros lo medimos. Por ejemplo, cuando el animal está sometido a altas temperaturas, generalmente eso le causa un estrés porque ese sol calienta directamente su masa corporal y hace que el animal tenga que liberarse de ese exceso de calor. Y para liberarse del exceso de calor, el animal tiene que tener mayores respiraciones por minuto. Resulta que en silvopastoreo, como hay alrededor de 3-4 grados centígrados menos bajo la sombra de los árboles que a pleno sol, entonces el animal tiene una menor tasa respiratoria para liberarse de ese exceso de calor. Y eso tiene beneficios productivos porque esa energía que el animal dedica a mayor respiraciones por minuto, la dedica o la desvía a la producción de leche. Esa es una de las explicaciones, por ejemplo, de por qué los animales, cuando están pastando bajo la sombra en sistemas silvopastoriles, producen más leche o ganan más peso comparados con sistemas que no tienen árboles. Ese es un claro ejemplo de beneficio y de bienestar animal que tiene implicaciones en la producción de los animales de manera positiva. Y todo eso pues
redunda en que el productor está recibiendo mayor ingresos porque está vendiendo más producción y de una manera más económica. Profesor Juan Carlos, ¿y cómo fue su experiencia desde la perspectiva forestal en este proyecto? Bueno, nosotros hemos encontrado que algunos productores, sobre todo los productores de las zonas cálidas, los encuentran más receptivos a este proyecto porque obviamente las temperaturas son mucho más altas. Entonces en regiones como Puerto Triunfo, como Caucasia y como el Bajo Cauca, los productores sí se les veía más compromiso con estos proyectos porque obviamente ellos saben qué es estar a la sombra de un árbol. En las zonas frías encontramos un poquito más de rechazo en algunos productores porque ellos todavía traen, digamos, muchos conceptos que habría que revisar sobre lo que incluso ya planteó el profesor, sobre que la sombra, el efecto de la sombra sobre los pastos y la reducción obviamente del rendimiento, del crecimiento de los pastos, que ya sabemos obviamente que no es del todo cierto, y en algunos casos por eso vimos que no hubo el mismo deseo de trabajar en estos proyectos. Sin embargo, pues habían algunos que ya están entendiendo el concepto. Lo que pasa es que en los proyectos silvopastoriles nosotros estamos hablando más, no solo estamos hablando desde el punto de vista económico, estamos planteando de algo de sostenibilidad. Y la sostenibilidad, lo que hoy me genera un ingreso muy alto, puede que mañana, con los cambios climáticos que se vienen, no vaya a ser lo mismo. Entonces, la insistencia nuestra es porque nosotros le estamos diciendo a la gente, mire, esos sistemas productivos no sabemos hasta cuándo van a durar, porque si las cosas como van en el clima empiezan a aumentarse, los veranos intensos y los inviernos intensos, obviamente van a haber épocas del año donde no vamos a tener forraje. Y en algunos casos la gente ya está entendiendo el cuento de que la producción tiene que ser sostenible. ¿Qué hemos visto aquí? Y eso obviamente hay que decirlo a todo el mundo. El 100% de lo realizado muy seguramente no se va a lograr, pero queremos insistir y persistir que hay que empezar a hacer cambios de uso de suelo. Y eso es lo que hemos entendido y estamos aprendiendo con la gente también a saberle llegar al propietario o al campesino cuál va a ser su ventaja, porque generalmente solo lo miden desde el punto de vista económico. Nosotros tenemos que decirle que hay otros factores que están en cuenta, ¿cierto? Que hay que tener en cuenta los cauces de agua, ¿cierto? Que es un factor. Se nos pueden venir plagas, ¿cierto? Tenemos que tener ciertos sitios donde puedan anidar pájaros que son controladores biológicos. Entonces, eso es lo que venimos enseñándole a la gente y hay gente que empieza a entender, pero seguimos insistiendo que estos son proyectos que hay que insistir y persistir. Relacionado con eso, en el proyecto, pues además de los sistemas silvopastoriles, se habla de producción intensiva de forraje. ¿Eso era también con árboles para forraje o incrementar el manejo de los pastos para obtener más forraje? ¿O a qué se refiere esto de producción intensiva de forraje? Sí, en ese componente técnico del proyecto, la intención era que un alto porcentaje de las áreas que están en pastoreo en nuestro departamento tienen algún grado de degradación, digámoslo así, o sea, diferentes niveles de degradación. Los estimativos que ha hecho la Secretaría de Agricultura es que el orden del 65% del área que está dedicada al pastoreo del ganado en Antioquia tiene algún nivel de degradación. Y en ese sentido entonces el proyecto pretende reconvertir o recuperar parte de esas áreas degradadas y la llamamos intensiva porque lo hacemos con base en especies de pasto que son más productivos comparados con los pastos nativos. Y ahí pues existe una gama muy amplia de pastos que técnicamente requieren su manejo. Entonces, por ejemplo, nosotros encontramos en ese proyecto que cuando hacíamos la evaluación inicial del forraje que estaba disponible allí, había alrededor de 9.393 kilos de forraje por hectárea disponible, sin hacer los cambios que implican cambiar de especie, plantar la especie, fertilizarla y hacerle pues todos los procedimientos técnicos. Cuando hacíamos eso, los cambios eran del orden de un incremento pues muy notorio del 67% en la producción de forraje. Es decir, pasábamos de los 9.393 kilos de forraje por hectárea a 15.731. Eso representa un incremento de alrededor del 67% en la producción de forraje. Eso lo llamamos, de alguna forma, producción intensiva de forraje. Muy bien, entonces ese es uno de los resultados importantes de impacto no solamente productivo en cuanto a pasto, sino también alimento para el animal, sino un impacto positivo ambiental, ¿no?
a disminuir ese porcentaje de área degradada en el departamento de Antioquia. Esto quiere decir que esto tiene otros resultados y otros beneficios que no solo hay que mirarse en términos de la finca, sino en términos del territorio, del departamento y también de este problema ambiental que tenemos, como las emisiones de metano, la disminución de óxido nitroso, captura de carbono. ¿Pudieron ustedes ahí medir resultados y obtener beneficios que trascienden pues la misma finca? Sí, nosotros en todo este proyecto hicimos monitoreo en algunas fincas, no en todas. Hicimos un monitoreo en el suroeste y en zonas de clima frío, aquí en San Pedro de los Milagros. Un monitoreo en términos de captura de carbono y de emisiones de metano, para luego intentar hacer como un balance. Los datos nos mostraron que cuando medimos el carbono almacenado en la biomasa de los árboles y en su sistema radicular, así como en la biomasa aérea del pasto y en su sistema radicular, junto con el carbono que se almacena, la materia orgánica que hay en el suelo, a una profundidad de 80 centímetros, si comparamos un sistema silvopastoril que tiene pasto, árboles y animales, con un sistema tradicional que tiene solo pasto y animales, no tiene los árboles, los incrementos en captura de carbono son del orden del 55%. Es decir, hay más potencial en los sistemas silvopastoriles que involucran los árboles de almacenar carbono. Esto es una clara medida de mitigación del cambio climático debido a la gran cantidad de gases de efecto invernadero que están circulando en el ambiente. Es una gran ventaja y eso está ilustrado incluso en muchas otras experiencias y proyectos a nivel mundial y a nivel latinoamericano, como en el mismo Costa Rica, México, Brasil, Argentina, Ecuador, Perú y ahora nosotros. Coincidimos todos en que hay un incremento en la captura de carbono. Entonces hoy en día estos sistemas tienen mucha importancia a nivel mundial por ese factor importante de capturar carbono. Pero adicionalmente, las emisiones de metano por el ganado hoy en día, esta rama de la producción ganadera, digámoslo así, ha sido muy cuestionada por el aporte que hacen a los gases de efecto invernadero. Y básicamente eso es debido a la producción de metano que sucede en el tracto digestivo del animal y básicamente en lo que técnicamente se llama rumen, pero que a nivel general se conoce como la panza de los animales. Ese rumen procesa todo ese forraje que el animal consume y lo hace de una forma anaerobia, es decir, con ausencia de oxígeno. Y uno de los productos principales de ese proceso es el metano. Y el metano sale vía respiratoria, a través de la transpiración del animal o a través de los eruptos. Ese gas sale al medio ambiente con una particularidad, y es que ese gas es 23 veces más potente en causar calentamiento global. Esa molécula de metano es más potente que la misma molécula de CO2 para causar cambio climático. Entonces, cuando hay que hacer cálculos de CO2 comparado con el metano, esos cálculos hay que multiplicarlos 23 veces, los de metano, para llevarlos a CO2. Y es lo que técnicamente se conoce como CO2 equivalente. Encontramos que cuando los pastos crecen bajo la sombra de los árboles, la fibra es más digerible si la comparamos con un pasto que crece a pleno sol. Esa mayor digestibilidad de la fibra hace que las emisiones de metano, producto del proceso digestivo, sean mucho menores. Entonces encontramos también otro beneficio de estos sistemas, que las emisiones de metano por el ganado son menores en un silvopastoreo que en un sistema tradicional sin árboles. Esa disminución en el metano que encontramos es del orden del 30%. Entonces, si hacemos como una especie de balance y sumamos los gases que los sistemas silvopastoriles capturan y se los restamos a lo que los animales emiten, encontramos que el balance es positivo. Es decir, las emisiones son menores que la captura y eso trae un gran beneficio. Eso pues en algunas otras partes del mundo se ha encontrado esa tendencia muy marcada y eso le daría muchas ventajas a los sistemas ganaderos cuando son manejados bajo sistemas silvopastoriles. Hoy en día a nivel mundial es el boom de estos sistemas, básicamente por eso, porque mitigan el cambio climático. Y hoy en día se está ilustrando mucho todos estos sistemas y de alguna manera es una contradiscusión de cómo la ganadería ha venido haciendo aportes al cambio climático, básicamente por la deforestación.
El profesor Juan Carlos quiere añadir a complementar algo. Miren, lo que hemos visto, pues, o lo que se conoce es que un árbol básicamente está compuesto de 42-45% de carbono. A medida que el árbol crece, lo único que hace es capturar el carbono y hacer parte de la estructura leñosa del árbol. De eso, obviamente, si nos ponemos a comparar por cada tonelada de carbono que el árbol ha acumulado, equivale más o menos a 3.2 toneladas de CO2. O sea, es una relación casi 3:1. Entonces, prácticamente el árbol lo que hace cuando crece es capturar carbono y mantenerlo en una forma de estado leñoso. Por eso es una de las grandes ventajas que tiene, porque él crece asimilando carbono. Entonces, cuando uno hace la relación de un sistema silvopastoril, obviamente donde hay árboles, contra un sistema de ganadería extensiva donde solo hay pastos, pues la diferencia va a ser abismal, porque la ganancia de la captura de CO2 va a ser mucho más importante, sin tener en cuenta otros aspectos que se deben tener en cuenta, y es la regulación del clima. El cambio de temperatura in situ es muy distinto, y eso hace que, como estábamos hablando en estos sistemas, el animal tenga una gran ventaja, y es que pueda regular su temperatura a ciertas horas entrando a esa zona de frescura que le da el árbol, ya sea cualquier sistema silvopastoril. Muy bien, no, pues uno lo que se sorprende es que esto no se masifique tanto por la iniciativa de los productores como porque el Estado le apunte con más recursos a eso. Pues ya el departamento ha hecho un esfuerzo importante, ha visto las bondades de esto y esperamos que siga en esa línea. Resumiendo lo que ustedes han dicho, son 42 municipios, 183 beneficiarios, 7.000 hectáreas, han sembrado 153.281 árboles, un incremento de la producción del 67% de forraje disponible para los animales, disminución de la emisión de metano, como decía el profesor, en 30%, disminución de otro gas importante como el óxido nitroso en 4% y captura de carbono en 55%. O sea, es un gana-gana, todo el mundo gana. Pero aquí hay dos cosas que yo quiero destacar. Voy por la primera. Y es que un proyecto como el que ustedes tienen conjuga muchas dimensiones, pues está la altamente científica como la que han descrito ustedes, es muy fascinante, no hay tiempo de meterse en cómo se hacen las mediciones, cómo se validan, pues eso es muy encarretador. Y lo otro es que también combinan métodos sociales, los de extensión, de cómo llegar a los agricultores, de cómo convencerlos, cómo se hace el monitoreo, porque cuando uno tiene estas investigaciones en una granja, en la universidad o en fin, pues hay que hacerlo con toda la rigurosidad, pero todo está bajo control de uno. En cambio, aquí hay que involucrar ese factor social. ¿Cómo les fue con eso? En general bien, porque pues dentro de todas esas fincas en las cuales nosotros tuvimos actividades, seleccionamos unos productores que fueran mucho más asequibles a esto, si nos permitiera hacer ciertas mediciones con nuestros equipamientos, y obviamente son personas que tienen mucho más avanzado el conocimiento en este sentido, ¿cierto? Y esas personas, mejor, esos propietarios nos sirvieron como guías para que se aglutinaran otros productores, y nos sirvieron mucho porque en algunos de esas mediciones hicimos algunos días de campo y compartimos las experiencias y los conocimientos con muchos productores, de manera que estos son procesos a muy largo plazo, no es de la noche a la mañana que se van incrementando estos sistemas, hay que hacerlo permanentemente a largo plazo. Y quiero resaltar dos puntos que nos parece, a mi modo de ver, que me parece a mí críticos, para que en parte explican por qué estos sistemas no se han propagado de la manera rápida y a gran escala como uno quisiera, por los grandes beneficios que ofrecen desde todo punto de vista. Los dos factores que limitan eso uno es su costo. El costo de plantar una hectárea de esta, la mayoría de las veces no está disponible para los productores. Ahí el gobierno, el Estado y en este caso la Secretaría de Agricultura del Departamento de Antioquia jugó un papel muy importante porque hizo el aporte, ¿sí? El aporte del 90% aproximadamente de lo que cuesta plantar un sistema de estos. Le hizo el aporte a los productores pusieron la mitad de la mano de obra, pero toda la asistencia técnica, todos los insumos los puso el Departamento de Antioquia, eso vale la pena resaltarlo. Entonces, el primer limitante es el alto costo de plantar estos sistemas. Es mucho más barato tumbar un árbol con un hacha, con una motosierra y posteriormente darle candela con un fósforo, con una cerilla. Pero cuando vamos a plantar los sistemas es mucho más costoso, de manera que les sirva a los productores como una manera de
entender que es mucho más fácil y barato degradar los ecosistemas, pero replantearlos o reconstruirlos es mucho más costoso. No deberíamos hacer eso. Deberíamos de mantener y conservar los bosques y las plantaciones. Y el segundo limitante es el desconocimiento que tienen muchos productores de cómo se plantan estos sistemas y cómo se manejan. Afortunadamente, con este proyecto también hicimos una etapa de capacitación muy importante que ha hecho que muchos de los productores ya entiendan mucho más esto, cómo funcionan y lo repliquen con sus vecinos para ir paulatinamente incrementando las áreas plantadas en estos sistemas en el departamento. Agradecemos al profesor Luis Alfonso y Juan Carlos Sierra por acompañarnos en esta emisión de Agrocampus, un espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre la ruralidad, territorios rurales y la producción agraria. Fue un placer y me enorgullece haber compartido con ustedes este programa, escuchar qué es lo que hacen y especialmente cómo contribuyen ustedes y el Departamento de Forestal y Producción Animal y nuestra facultad a temas tan importantes. Esto es desarrollo rural, esto es mitigación del cambio ambiental y climático y este es mejorar la producción de nuestros productores. De verdad se merecen un aplauso. Muchas gracias. No, gracias a usted. Agradecemos a los profesores e invitamos a los oyentes a que sigan en sintonía de UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Hasta pronto. Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad.